Es hora de seleccionar al ganador del concurso del portallaveros. Y el ganador es la fábrica de Tony. Por favor, ponte en contacto conmigo a la brevedad posible por Facebook. Relato compartido por Talía Cancino. Yo trabajo en casas haciendo limpieza. A la que voy actualmente, el abuelo de dicha familia falleció unos meses atrás. Mayormente me quedaba sola en la casa en compañía de la abuelita, pero por su edad se la pasaba dormida en su cuarto. A las semanas del fallecimiento empecé a notar que me sentía extraña. Había un ambiente muy pesado cuando estaba en la habitación del abuelo. Cierto día estaba sacudiendo cerca del ropero y este empezó a abrirse ligeramente. Sentía que mi corazón latía muy fuerte por el miedo y quería asomarme para ver qué había dentro, pero el temor que sentía me lo impedía. Sentí un frío terrible en mi espalda porque por alguna razón supe que había alguien detrás de mí. Podía sentir ese respirar seco y ese pecho ronco que me hizo recordar al abuelo. Mis manos temblando y ese respirar detrás de mí era una combinación muy fea de sentir. Nunca en mi vida me habían asustado. Me armé de valor como pude y salí corriendo de ese cuarto. Al quedarme afuera en el pasillo, la puerta se cerró de golpe. En eso la señora estaba llegando del trabajo y por pena no quise decirle nada. Aunque ella me preguntó qué era lo que pasaba porque me notaba muy pálida. Sin embargo, no le conté nada. Ella solamente se sacó un poco de onda y a la hora del almuerzo me quedé pensando en qué era eso que estaba detrás de mí. ¿Acaso sería la presencia del abuelo que no quería que lo molestara? Él fue una persona de muy mal carácter y casi nadie lo aguantaba por lo mismo. Yo conozco muy poco a la familia, pero por necesidad sigo trabajando en este sitio. Lo que sí es que cuando me toca limpiar ese cuarto lo pienso mucho. Trato de hacerlo lo más rápido posible, ya que puedo notar cómo el agua que se le pone donde está su foto empieza a bajar lentamente. Incluso la silla de ruedas que está a un lado de la cama empieza a moverse. Aquel viejo ropero rechina y entre la ropa se puede notar que alguien está parado con una mirada fría de enojo y desagrado. Yo solamente trato de ignorar todo eso. Apenas unas semanas que pasó, la presencia se sintió en la cocina. La abuela me llamó para que la ayudara a pararse. Al ir subiendo las escaleras lo pude ver. Estaba de pie con un semblante de enojo, con la piel arrugada, canas y el bastón a un lado. Lo que no le pude ver fueron los pies. Solamente me señaló la puerta de la señora. No supe qué hacer y la abuelita aún me estaba hablando. Lo único que me dije a mí misma fue: Dios mío, si esto es real, por favor ayúdame que no me pase nada. Empecé poco a poco a subir las escaleras con las piernas temblando y con el desayuno de la señora en la mano. Al aproximarme a esa figura, tal como apareció, desapareció, dejando en el ambiente un olor a una loción que el señor usaba cuando estaba vivo. Entré rápidamente al cuarto y le pedí disculpas a la señora por tardar. Ella tranquilamente me miró y me dijo: Calma, hija, no le temas. Él no te conoció bien, pero no te hará daño. Solamente viene a visitarme de vez en cuando. Me ha dicho que no le tengas miedo y que solamente no me dejes sola por mucho tiempo. Me quedé con la cara de asombro y no supe qué contestarle. No sé si creerle a la señora, no, porque igual por su edad dicen cosas sin sentido. Pero ella me jura que él sigue ahí y que lo único que no le gusta es que entren a su cuarto. No sé si me crean o no, pero esto es algo muy fuerte por lo que estoy pasando. Tengo necesidad y me pagan bien. Y pues no tengo otra opción que acostumbrarme a todo esto. Solo sé que Dios no me va a abandonar porque sabe que lo que estoy haciendo lo hago por mis hijas. Esto es algo que no se lo puedo decir a alguien. Porque créanme que el estar haciendo el quehacer, alzar la mirada y ver a alguien que ya murió, provoca un sentimiento como si se te saliera el corazón a mil. Muchas gracias por escuchar mi historia. Y aprovecho para enviarle saludos a las hijas de Talía. Muchas gracias por estar al pendiente del canal. Relato compartido por Dani Ballesteros. Todo empezó cuando tenía 10 años.
Actualmente tengo 31 y esto se lo he contado solamente a mi novia. Esa noche, 1 de noviembre, para amanecer al día 2, no podía dormir. Me sentía muy inquieta y compartía el cuarto con mis papás y mi hermano, ya que en el de mis papás se encontraban mis abuelitos. Yo veía que ellos dormían muy profundamente y vi el reloj y eran como las 11:57 de la noche. Intentaba dormir y como a los 3 minutos empecé a escuchar truenos. De pronto me sentí extraña. Mi cuerpo estaba en la cama que compartía con mi hermano menor. Era como si me podía ver desde afuera en un ángulo como si estuviera en el patio. Parpadeaba y veía en el cielo que se abría una especie de remolino y veía cómo bajaban las almas. Repito que no estoy segura si lo que veía fuera eso o simplemente así lo sentía. Mi cuerpo empezó a moverse y en ese momento también sentía que volvía a él. Lo sentí muy real ya que estoy segura de que no fue un sueño. Además yo desde pequeña por cualquier ruido que escuchaba me despertaba. Pero esa noche no podía dormir. En ese cuarto no había una puerta como tal y al salir llegabas inmediatamente al comedor. A los 10 minutos supe el tiempo porque volví a ver mi reloj. De pronto escuché como si 3 o 4 personas entraran al comedor. Me entró un temor relampagueante y me paré para ver si mis padres me habían escuchado. Que tal vez estaban ahí en la cama, pero nada. Ellos no escucharon ni se movieron en ese momento. En el momento empecé a escuchar cómo las sillas se movían y cómo las acomodaban para sentarse. También escuché pláticas que decían que rico está esto y aquello, y por alguna razón recordé que antes solían poner una ofrenda. Yo tenía temor al principio, me decía a mí misma que esto no era real, pero a la vez me decía que es la tradición que se tiene aquí en México. Pero ¿por qué solamente yo lo estaba escuchando? Ni mi hermano, ni mis papás, ni mis abuelos se despertaban. Solamente escuchaba los fuertes ronquidos de mis abuelos. ¿Por qué escucho esto? ¿Por qué me está pasando esto? Me volví a preguntar una y otra vez. Me dieron ganas de ir al sanitario y para ello tenía que pasar por el comedor y salir al patio. Yo no quería salir porque admito que la verdad tenía mucho miedo. Pero a la vez me dije, una de esas voces la reconozco. Era la voz de mi tío, el cual había fallecido cuando yo tenía 8 años. Las otras voces no las alcanzaba a distinguir, pero mi corazón algo me decía que era mi papá Felipe, el cual era mi abuelo paterno. Que aunque yo no lo conocí porque falleció a los pocos meses que nací, me han platicado tanto de él que siento como si lo hubiera conocido. El miedo se me fue quitando y me armé de valor, o no sé si eran malas ganas de ir al baño que lo hice. Me levanté y me puse los zapatos e hice un poco de ruido. Al momento escuché un silencio y salí del cuarto y sentía cómo me seguían las miradas en el comedor. Pasé por ahí como si nada. Abrí la puerta para salir al patio y no tardé mucho y volví y la cerré. Sentía las miradas pero no quería voltear mucho hacia la mesa, ya que sentía que allí había personas, así que entré rápidamente al cuarto y me acosté. A los pocos minutos el silencio que se produjo mientras yo salí se dio a los ruidos que duraron más o menos 1 hora más. Poco a poco el sueño me ganó y no sentía miedo como al principio. Al otro día me desperté y sentía una sensación extraña. Era como si las personas que llegaron en la madrugada siguieran ahí pero no las veía, pero sí las podía sentir. No dije nada porque soy una persona que no confía en nadie. Desde niña yo recuerdo que hablaba con alguien y mis primas me hacían sentir mal. Por ello desconfío mucho de la gente. No fue hasta hace unos meses que conocí a mi novia que por primera vez tengo la confianza de contar todo lo que me había pasado desde entonces. Pero desde que falleció mi abuelito materno sentí aún más cosas. Otras tantas las veo pero son pocas. Yo atribuyo la calma que hace como 5 años 2 señoras me limpiaron. Ellas me dijeron que mi abuelito era un brujo blanco, que tenía 8 hermanos espirituales y a mi hermano le dejó 7. Y a mí 1 porque nací el mismo día que él. De hecho, por eso mismo me llamo Daniela. Tal vez no me crean mi historia, pero les juro que es verdad. En otra ocasión les contaré más cosas que me han pasado. Muchas gracias por escuchar mi historia. Relato compartido por Derek López.
Me cuenta mi abuela una historia que le pasó cuando aún estaba joven y tenía unos 14 años. En ese tiempo vivía en una vecindad. En su casa siempre pasaban cosas paranormales. Un día 3 de mayo ella salió de la casa con los vecinos de enfrente a los cuales ella era muy apegada. Ese día los familiares del vecino estaban durmiendo fuera de la casa y le tocó descubrir que el señor había fallecido. Después de los preparativos, mi bisabuela le dijo a mi abuela, vámonos al velorio, pero mi abuela se negó porque tenía mucho temor. A los 9 días de haber fallecido el señor, mi abuela se recostó en medio de la cama y empezó a sentir cómo le estaban jalando los pies. Lo primero que se le vino por la mente es que era su hermana, ya que siempre le jugaba bromas. Pero cuando abrió los ojos vio la sombra del señor. Esto es algo que sin duda alguna nunca se le va a olvidar, y le quedó marcado por el resto de sus días. Un gran saludo a Derek por compartir la historia de su abuela Clotilde. Mil gracias a ambos. Quiero contar algo que le sucedió a mi hermano cuando era pequeño. Una noche salió al baño y al salir por la puerta sintió una presencia. Al voltear vio en la esquina de la casa que había una sombra observándolo. Sintió tanto miedo que se metió a la casa corriendo y le dijo a mis padres. Mi papá adormilado salió a ver inmediatamente para ver qué era. Dice que vio cómo esta dichosa sombra corría hacia la calle y la siguió por un momento, pero que desapareció al llegar a la calle. Mi papá en ese momento sintió cómo le dolía la cabeza muy fuerte y cayó en cama con fiebre. A los pocos días la sombra volvió de nuevo, pero esta vez estaba muy cerca de la puerta como tratando de entrar. Mi padre, un hombre de rancho, tenía la creencia que estas eran apariciones y que se le debía de saludar con un machete. Esto mismo hizo y la sombra corrió de nuevo a la calle. Todo terminó hasta que fueron con una hechicera que les dio un remedio para alejar para siempre esta cosa. Pero nunca supimos quién era o por qué llegaba a visitarnos. Relato anónimo. Esta es una historia que me ocurrió en 1998. Estaba recién casada y rentábamos una casa en Santa Catarina, Nuevo León. Un día mi marido y yo salimos al cine y al volver en la noche y al acostarnos los perros que teníamos en ese tiempo, dos pastores alemanes estaban muy inquietos y aullaban mucho. Corrían del porche al patio una y otra vez y pues salía a ver qué pasaba. Mientras yo estaba con ellos se calmaban pero veían mucho hacia el techo. Como ya se habían tranquilizado me volví a meter para acostarme. Para eso mi marido ya estaba dormido y de rato volvieron a comportarse de manera extraña. Así que no tuve otra opción que volver a salir. Mientras estaba con ellos se calmaban totalmente y al volver ladraban locamente. Me senté en la sala y me quedé dormida de frente al respaldo del sillón. Un rato después sentí que me tocaban la espalda y entre sueños media dormida volteé pensando que era mi esposo. Solo alcancé a ver una silueta negra y era la figura de un hombre. Al notarme despierta corrió hacia una parte de atrás donde estaba la cocina. Yo me asusté mucho y sentí un pánico que ni siquiera puedo describir. Según yo, grité y grité hasta que mi esposo se levantó, pero no ocurrió así. Él decir que él salió a la sala y prendió la luz y empezó a hablar, pero dice que se levantó porque escuchó un murmullo, y también porque no me había visto en la cama. Además, cuando estaba en la sala veía que solamente movía la boca, pero no me escuchaba gritando. Mientras lloraba le conté lo que había visto, pero él me dijo que tal vez era un sueño. Sin embargo, yo insistía en que realmente había pasado. Él pensó que tal vez alguien se había metido a la casa a robar. De ser así, seguía escondido en el cuarto de atrás que estaba pegado a la cocina. Mi esposo me dijo entonces, ahorita lo sacan porque lo sacan, refiriéndose a los perros que teníamos. Entonces fue y le abrió la puerta y entraron los dos perros corriendo. Pero inmediatamente fueron a echarse conmigo al sillón. Estaban muy temerosos. Cuando mi marido vio que hasta los perros estaban asustados, me dijo, ponte los zapatos y vámonos. Eran como las 2 de la mañana y nos fuimos a la casa de mi madre a pasar la noche. Al día siguiente solo fuimos por nuestras cosas para salirnos de esa casa.
Ya tiempo después mi esposo me dijo que él sentía una vibra muy pesada en ese lugar, pero que no me decía nada porque no me quería asustar. Pero esa noche cuando vio la reacción de los perros hasta la piel se le erizó. Nunca supimos quién fue y ni siquiera queríamos averiguar. Solamente le entregamos la casa a la dueña y no le comentamos nada más. Gracias por escuchar mi historia. Relato anónimo. Prefiero no decir mi nombre real, así que diré que me llamo Gabriel. Vivo en una ciudad en el estado de Veracruz llamada Jalapa. Aquí hay un lugar conocido por supuestamente estar embrujado llamado La Herradura. Según se cuenta, dicen que se encontró la cabeza de una niña y también el cuerpo de una mujer descuartizada. Ese lugar en algún momento trató de ser o fue un fraccionamiento, pero hasta ahora se encuentra abandonado y en el lugar hay muy pocas casas. La siguiente experiencia ocurrió exactamente el pasado viernes 10 de marzo del presente año. Tengo un novio al cual llamaremos Daniel. Ambos tenemos un gran gusto por lo paranormal y todo lo extraño que pueda llegar a existir, aunque ninguno de los dos nos consideramos creyentes o seguidores de alguna religión. Nos enteramos de la existencia del lugar antes mencionado gracias a una amiga, y durante la semana ambos planeamos con entusiasmo el ir a investigar un poco el lugar. La semana pasó normal y tranquila hasta el día viernes por la noche. Mi novio tiene auto, así que nos subimos y nos dirigimos hacia el sitio. No tuvimos dificultad para entrar ya que la entrada estaba libre y accesible. Serían como las 11 de la noche, así que nos adentramos un poco para investigar. Tengo que admitir que sí daba un poco de miedo. En la entrada hay un pequeño río bastante tétrico. No pude evitar verlo con temor y escuchar el sonido del agua desgarrar lentamente la tranquilidad del lugar. Bajamos del auto y después de unas cuantas bromas comenzamos a caminar y nos topamos con unas escaleras, pero no se podía ver exactamente a dónde iban. Todo estaba oscuro y rodeado de árboles que hacían lucir todo sumamente aterrador. Mi corazón comenzó a latir rápidamente y tomé la mano de Daniel, que estaba empapada de sudor. Supuse que él también tenía miedo y eso era bastante extraño. Habíamos ido a varios lugares similares antes y él jamás había tenido miedo. Le pregunté si estaba bien y él respondió que sentía que el ambiente estaba muy tenso. Algo que era bastante cierto porque yo también lo podía sentir. Finalmente nos armamos de valor y subimos las escaleras lentamente. Las escaleras eran realmente pequeñas y costaba un poco subirlas. Incluso con la linterna de nuestros celulares era bastante oscuro. No podíamos dejar de mirar hacia atrás ya que sentíamos que algo nos estaba viendo. Finalmente terminamos de subir las escaleras y a lo lejos vimos lo que parecía ser una casa. Caminamos y llegamos y la casa se veía en pésimas condiciones. Estaba llena de plantas y de rayones por todas partes. Mi corazón latía tan rápido que podía escuchar los latidos danzar en mis oídos de forma realmente inquietante. Entramos a la casa y por dentro igual estaba en condiciones incluso peores. Pero lo que más nos sorprendió fue que en el piso se encontraba pintado un pentagrama. Estaba mal trazado, pero se veía bastante tétrico. Eso sí nos asustó bastante a ambos y nos salimos con bastante miedo de la casa. Pero después de unos minutos de hablar y relajarnos volvimos a entrar. Ya nuevamente dentro nos sentamos y comenzamos a hablar. Al pasar los minutos comenzamos a besarnos y luego subió un poco más el asunto de tono. En el acto había perdido totalmente el miedo y no podía creer que estuviéramos haciendo eso en ese lugar. Aunque debo de admitir que la adrenalina era algo que siempre me fascinaba. Entonces un ruido brutal hizo que ambos brincáramos y nos vistiéramos rápidamente. Era como si algo pesado y duro de metal hubiera reventado contra el piso. Habíamos sentido como el piso y las paredes vibraron alrededor nuestro. Daniel tomaba mi mano fuertemente y yo no pude evitar orinarme en el momento. Sin dudarlo salimos corriendo del lugar y afuera parecía todo en orden. Llegamos rápidamente a las escaleras y las bajamos corriendo sin mirar atrás. Cuando íbamos como a la mitad, yo miré hacia atrás y juro que por lo que más amo en mi vida, justo arriba donde terminan las escaleras, estaba parada una mujer alta y sumamente pálida que pareciera estar saludándome.
Fueron escasos segundos en lo que logré verla, pero les juro que lo que vi era real. Ahí fue cuando me di cuenta que ya estaba en el suelo. Miré de nuevo hacia arriba y no había nada, pero recuerdo que sentía la sangre caliente brotar de mi codo y de mi cadera. Daniel me levantó rápidamente y me preguntó qué era lo que pasaba y no podía emitir palabra alguna. Solo tomé su mano y bajé. Ambos llegamos al auto y adentro nos sentamos. Mi respiración era brutal como una lavadora. Sudaba horrores y había manchado de sangre el sillón, además de que mi pantalón estaba lleno de orina. Daniel me preguntó qué era lo que había visto y solamente gritaba y lloraba como un completo loco. Lo único que queríamos era que nos fuéramos de ahí. Frente de nosotros estaba la carretera y veíamos los autos pasar. Pero se sentía como si ellos fueran ajenos a nosotros. Era como si estuviéramos en otra dimensión o algo similar. Daniel trató de encender el auto pero no arrancaba y estuvo tratando por varios segundos hasta que claramente ambos vimos a la misma mujer que había visto antes. Estaba arriba de un puente donde debajo se encontraba el río. Esta no tenía rostro alguno y todo estaba en blanco como si se tratara de un pedazo de tela blanca pegado a la cara. Este ente nos saludaba y pude ver su esquelética mano. En pocos segundos ella se lanzó para atrás y cayó al río. Entonces comenzó a salir sangre de mi nariz y de mi boca y Daniel quedó petrificado. Observé por el retrovisor y juro que vi algún tipo de perro blanco sin pelo gigante y amorfo ahí parado. De ahí en adelante juro que todo se nubló y me desmayé. Daniel cuenta que después de casi morir de miedo el auto arrancó y nos fuimos del lugar. Desperté cuando ya estábamos en la carretera y me dijo que íbamos al hospital pues tenía miedo, pero yo le rogué que mejor fuéramos a su casa y así fue. Tomé varios videos y fotos pero mi celular parecía haberse roto y ahora no prende. Ya lo llevé a varios lugares y nada. Daniel no tomó nada de fotos y videos pues quedamos que ese sería mi trabajo. Allá ustedes si quieren creerme, pero desde ese día duermo poco y tengo bastantes problemas. Estoy en una depresión terrible y no puedo apagar las luces de mi casa en la noche. Ya estoy recibiendo ayuda psicológica, pero no cuento nada por miedo que me metan a un manicomio. De mi novio no sé absolutamente nada desde hace una semana. No responde a mis mensajes ni llamadas. Las heridas que se me hicieron cerraron rápidamente, pero aún tengo las marcas de la sangre en la ropa que ahora son negras. No puedo explicar todo lo que vi e incluso ahora yo dudo mucho de mi salud mental. Pues mientras escribo esto, a pesar de que son las 6 de la tarde, puedo jurar que siento que algo me está observando. Algo que se encuentra oculto dentro de mi habitación. Las pocas veces que duermo despierto con rasguños en las muñecas. Tengo pesadillas con lo sucedido, pero sobre todo con el extraño ser que parecía un perro. A este siempre lo veo en mis pesadillas con sus ojos rojos. Allá ustedes si quieren creerme. Relato compartido por Jesús Sosa Correa. Hace tiempo un antiguo vigilante de la empresa donde trabajo me contó una historia un tanto extraña y terrorífica, la cual narra su encuentro nocturno con un extraño ser. Era ya de noche y había ido a un pueblo cercano a matar un cerdo que iba a preparar para una fiesta. Terminó como eso de las 10:30 de la noche y volvía para su hogar. Habían dos caminos en ese tiempo, el largo e iluminado que le llevaría por lo menos una hora a recorrer, y el corto y oscuro que le permitiría llegar a su casa en menos de media hora. Como ya era tarde, decidió tomar el camino corto que pasaba por en medio de un pantano cenagoso. Cuando iba más o menos a la mitad del camino pudo ver un ente de aproximadamente 1 metro de alto. Era totalmente negro, de tal negrura que su silueta aún se remarcaba en la oscuridad de aquel paraje. Venía frente a él desde el otro extremo del camino. Tenía las manos levantadas y los brazos abiertos hacia él, como en una macabra parodia de los luchadores de plástico que venden en los tianguis. Tenía una actitud como de querer atrapar a aquel hombre. Al ver a la criatura desplazarse hacia él, comenzó a tantear el suelo en busca de algo para lanzarle, al mismo tiempo que lo reprendía con sonidos como los que uno hace cuando ve un perro bravo acercarse. Pero la criatura no se detenía.
Entonces el hombre no tuvo más remedio que ponerse a hacer oraciones a Dios sin quitarle un ojo de encima a la criatura. Al hacer esto, el ser se apartó del camino y se quedó parado a un costado, dándole el paso para que el hombre siguiera su camino. Este avanzó lentamente orando y mirando de reojo a aquel ente que solamente estaba parado ahí. Entonces apretó el paso y aún sabiendo el camino se encontró de pronto perdido. Al fin a lo lejos pudo distinguir las luces de un autobús de transporte público. Caminó hacia él y por fin pudo encontrar la salida. Al llegar a su casa, la esposa lo contempló lleno de fango hasta las rodillas. Todo el fango se había metido durante aquel encuentro en las ciénagas. Nunca pudo explicarle lo que había visto aquella noche, y tampoco pudo explicarse a sí mismo lo que había visto. Gracias por escuchar esta historia. Relatos compartidos por Ricardo García. Tengo algunas cuantas experiencias que compartir con ustedes. Cuando tenía 5 años vivíamos con mi abuela en una casa muy grande. Yo solía darme paseos por ella y en ocasiones mis familiares notaban mi ausencia. Al buscarme me encontraban en mi recámara platicando solo. Una vez llegó un sacerdote a confesar a mi abuelo y en cuanto llegó me escondí debajo de la cama. Después de un rato mi tía fue a buscarme y ella dice que prendió la luz y se fijó abajo de la cama, pero no había nadie. Luego se dio la vuelta, avanzó un par de pasos y volvió a voltear a ver y yo salí debajo de la cama. Fue algo que la inquietó porque no había forma de esconderme para después haber entrado bajo la cama. Por otra parte, la versión de mi historia es que solamente recuerdo haberla visto y que me reía, porque yo en mi cabeza pensaba que me había escondido tan bien que no me podía encontrar. Después de un tiempo le conté a mi tía que yo jugaba con 3 niñas que habían sido asesinadas en la cochera por su padre. Ellas por esa razón vivían molestas y me tiraban constantemente de las escaleras. Yo cada rato sentía que me aventaban o que me querían aventar, pero por suerte no me pasó nada malo. Otro acontecimiento ocurrió cuando nos cambiamos de casa y yo tenía 12 años. Desde que llegué al lugar me sentí raro y la recorrí brevemente y nos pusimos mano a la obra con la mudanza. Al terminar de descargar las cosas del camión ya eran como las 8 de la noche. Me recosté sobre el sillón, conecté la televisión y me puse a ver una película. Mi madre y mi hermano fueron a la tienda y mientras yo estaba solo me golpearon la puerta del patio muy fuerte. Era como si la hubieran pateado, así que fui a ver y ya estaba abierta. Simplemente me extrañé, pero no me dio nada de miedo. Cuando llegó mi mamá le conté y solamente se quedó seria. Ya a la hora de dormir, como a eso de las 12 de la noche, escuché que mi hermano subió corriendo al cuarto de mi madre. Dijo que cuando estaba acostado en el sillón alguien le tocó el hombro y después nos dormimos todos en su cuarto. Ya casi por quedarme dormido me dio por tocar el suelo y en algunas partes se sentía muy caliente, casi como si el piso estuviera a punto de hervir. Al día siguiente mi mamá platicó con el dueño de la casa. Este le contó que ahí se había suicidado un señor ahorcándose, justamente en el cuarto donde nosotros nos quedamos los 3. Curiosamente, al llegar a la casa había un nido con pajaritos pegado a la ventana de ese cuarto. Y ya al irnos estaban los pájaros como si estuvieran ahorcados. Fue una experiencia bastante espeluznante. La última ocurrió hace 2 años cuando fuimos a la actual casa de mi abuela y me platicó que en la casa conjunta se aparece un señor que fue asesinado, que ya van varias veces que lo han visto pasar por la ventana. Además que las personas que rentan en la casa no duran más de un mes. Esa misma noche me quedé en un cuarto que da a la otra casa que está justo enfrente de la casa que sí espanta. Me dio curiosidad por asomarme en una de las ventanas. Lo que vi fue una señora doblando ropa con la luz apagada. Apenas alcanzaba a distinguir, pero se notaba que tenía la cabeza agachada. De repente se levantó, me empezó a mirar y se quedó quieta. Inmediatamente fui con mi abuela para contarle todo. No quería que creyeran que la estaba espiando o algo por el estilo. Pero al describir la escena y el físico de la señora, mi abuela me dijo que ella ya tenía tiempo de haber muerto. Sé que me han pasado cosas raras, por eso quería compartirlas con ustedes. Muchas gracias.
Relato compartido por Carlos Hernández. Me gustaría platicar una historia que me sucedió en mi trabajo ya que soy guardia de seguridad. Me llamo Francisco, llevo 2 años laborando en este empleo, mismo que lo realizo para un hotel. Desde que entré a la fecha he tenido varios encuentros un poco difíciles de creer, pero son reales. El primero fue cuando un compañero y yo estábamos tomando café en una caseta de vigilancia, ya que en las fechas de noviembre hacía mucho frío. Eran cerca de la 1:25 de la madrugada y lo recuerdo muy bien porque este suceso hasta la fecha no se me ha olvidado. Todo transcurría como siempre sin novedad alguna, solo que esa madrugada pasaría algo verdaderamente aterrador. Estábamos con mi compañero cuando en la cámara de seguridad vimos claramente pasar por los estacionamientos a una persona totalmente vestida de negro. Lo más extraño no fue todo eso, sino que las cámaras normalmente al detectar movimientos se enfocan a un punto rojo, pero en esta ocasión no notó la presencia de esa persona. Debido a esto, mi compañero y yo tomamos las lámparas y nos apuramos para verificar qué era lo que estaba pasando. Al llegar al punto de avistamiento no encontramos nada más que humo denso. Era algo bastante extraño. Como es de costumbre en estos casos, dimos un recorrido de arriba abajo para ver si veíamos a alguien. Preguntamos al compañero de valet parking, a la recepcionista y al policía de la entrada, pero nadie reportaba haber visto subir o bajar a algún huésped. Optamos por irnos a la caseta y poder tomarnos ese café. Exactamente cuando mi compañero estaba sacando unas galletas de la mochila, de nuevo me doy cuenta que vuelve a pasar esa misma mujer. Lo extraño era que esta vez era indetectable para los sensores. Ahora sí, lo más aterrador fue cuando la mujer pasó de la cámara 1 a la cámara 6. Al darnos cuenta de esto, fuimos rápidamente para dar un segundo recorrido. La verdad es que sentíamos mucho miedo a cada paso que dábamos y teníamos la piel chinita. Luego percibimos nuevamente el olor a humo y eso nos estremeció. Quisimos dejar el misterio por la paz y al bajar a la recepción nos topamos con un huésped quejándose. Pedía de favor que calláramos al perro que se encontraba ladrando muy cerca de su habitación. Pero esta queja no tenía sentido alguno. No pudimos hacer nada porque en el hotel está prohibido entrar con mascotas. Nunca había habido un solo caso, por eso nos sorprendimos bastante. Tiempo después, una persona que lleva bastante tiempo trabajando en el sitio nos contó a mi compañero y a mí que si nunca habíamos visto una cruz cerca de la malla que divide el hotel con la carretera. Según él, ahí había matado a una joven. También nos contó que ha visto a esa mujer de negro en el estacionamiento 2 veces, y que siempre le tocó verla después de las 12 de la noche. Muchas gracias por escuchar mi historia. Relato compartido por Hugo González. Tenía 8 años y medio cuando pasó la desgracia. Era un día antes de los Reyes Magos y yo estaba ansioso por recibir un Polystation. Mi madre me lo había prometido, así que esa noche no podía dormir. No recuerdo la hora, pero era muy tarde cuando escuché gritar a mi tío y a mi madre desesperadamente. Fui a la cocina que quedaba apartada de la casa y vi que mi abuelo estaba tirado en el piso. No alcancé a ver bien, pero lloraba mucho y mi prima me detuvo y me pidió que volviera de donde venía. Ella tenía una amiga muy cercana que vivía a 2 casas y me llevaron ahí ya que yo era el más pequeño. En esos momentos todo eso era confusión para mí. Amaneció y lo único que alcancé a ver fue que metían un cajón a la habitación de mi primo. Con esa escena me enteré de que mi abuelo había muerto. Yo era muy unido a él ya que era su nieto favorito. Mi abuela había muerto de cáncer años antes. Mi abuelo no lo aguantó y se suicidó después de un par de años. Ya era muy tarde y descansaba en la misma habitación de mi madre. Ese día mi abuelo me visitó y me llevó hasta la sala y me habló. Ya no recuerdo muy bien lo que me dijo ya que yo estaba asustado, pero era mi abuelo. Él me tocó en la frente y me dijo que tenía fiebre, así que me bañó y yo le dije que tenía sed. Así que me acompañó a acostarme, me pasó algo de agua y se marchó. Yo desperté a mi mamá diciendo que mi abuelo había venido y que me había hablado, pero ella no me creyó. Le mostré el vaso de agua y se dio cuenta que ese vaso no pertenecía a la casa. Era un vaso que nunca había visto antes.
Le conté absolutamente todo y ella despertó a mi tío y lloraron demasiado. Estaban desconsolados pero al mismo tiempo estaban muy confundidos. Al día siguiente pidieron traer a un cura a rezar y nos acompañaron los vecinos. Años más tarde pasaron cosas muy raras. Fui a vivir a un alquiler porque había muchas peleas en la familia. Ahí vivíamos mi padrastro, mi mamá, mi hermana y yo. Pero en esa casa se escuchaban pasos, risas, golpes durante todo el tiempo que la habitamos. Fue hasta que nos mudamos porque según mi padrastro mi madre se comportaba rara, que hacía cosas muy raras y que hasta un día se intentó colgar del baño pero él la pudo salvar. Lo más raro del asunto es que mi madre no recuerda nada de lo ocurrido. Esta fue mi experiencia. Muchas gracias por escucharme.